El cambio del pensamiento lógico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de su paradigma base o de su frase para el que fue creado, ha cambiado. Así lo proyecta Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano. ¿Quieres tener más información relativo a esto? Quédate unos segundos y ya te traigo toda la información completa. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas. Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a comenzar hablando de lo que dijo Rocío San Miguel, señoras y señores. Control Ciudadano presentó su podcast número 6 de la serie titulada Alfabetización Democrática de los Militares en Venezuela. En este programa o en este podcast, Rocío San Miguel analizó el poder, el papel que está ejerciendo los militares en la instauración y defensa de la democracia de Venezuela. En estos últimos 20 años, la Fuerza Armada Nacional se movió de un paradigma constitucional a un paradigma de servicio, a un proyecto político que fue impuesto por la llamada Revolución Bolivariana. Yo le digo revolución, sabemos por qué, ¿verdad? Así lo indicó San Miguel, que es quien preside Control Ciudadano. San Miguel consideró que la politización que ha experimentado la Fuerza Armada Nacional en estas 2 últimas décadas es responsabilidad tanto de políticos como de militares, y no es consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Nacional del 1999, así lo señaló la organización. La especialista dijo: no creo que la Constitución de 1999 abrió la puerta de la política a los militares. Lo que ha sucedido es responsabilidad de una generación de políticos y militares y no de la reforma de un texto constitucional. Manifestó que en las Fuerzas Armadas prevalece una tendencia de apoyo a la llamada Revolución Bolivariana. Las distintas tendencias en su seno han sido una situación que ha existido siempre y depende de líderes militares que arrastran tras de sí un pensamiento y acción. Algunos han sido líderes positivos para el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional. Otros han sido negativos en su accionar. Otros, teniendo la oportunidad, no fueron capaces de ejercer su liderazgo a tiempo, explicó San Miguel. Y añadió: sin embargo, está claro que actualmente la única tendencia que se admite visibilizar y que tiene capacidad de expresarse es la de apoyo irrestricto a la revolución. Esto genera entropía, deriva y fracaso en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como queda en evidencia en los resultados de su principal deber, como lo es la defensa de la integridad territorial. Además señaló que 132 militares se encuentran presos por razones políticas. Miraflores se ha servido de la élite militar para gobernar y cualquier expresión de disenso es aplastada con ferocidad. Advirtió que nunca en su historia Venezuela ha tenido tantos militares desertores, dados de baja, expulsados, presos, exiliados, torturados, perseguidos y asesinados. La llamada Revolución Bolivariana se mantiene sobre esa montaña de violaciones a los derechos humanos de militares y de civiles en Venezuela, un sustento muy precario que terminará por revolverse en su contra, afirmó San Miguel. También dijo que se deben dar los cambios necesarios para reinsertar a los militares en la democracia y en la constitucionalidad. En este sentido, destacó que se debe prohibir el discurso político partidista en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es incompatible con una Fuerza Armada Nacional al servicio del Estado. Asimismo, mencionó que es necesario devolver a la Fuerza Armada Nacional el monopolio de la defensa militar de la nación, el control de las armas del Estado.
al igual que definir y aprobar el concepto estratégico de la nación, emprender las reformas legales y el desarrollo legislativo pendiente. Todo lo que encamine claramente al rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e instituciones involucradas, sus competencias y la fuente de los recursos para su funcionamiento, de acuerdo con el paradigma constitucional, enfatizó. Rocío San Miguel consideró que es necesario diseñar y ejecutar un proceso de justicia transicional, donde lo militar tendrá un gran peso por ser víctimas y victimarios. Venezuela debe contar con una Fuerza Armada Nacional que prestigie al país y se prestigie a sí misma. Bien, esto fue parte de lo que dijo ella en el podcast. Veamos la realidad. Antes de que los militares votaran, vino la idiota de Chávez de hacerlos votar, vinieron las consignas iniciales dentro de la Fuerza Armada: patria, socialismo o muerte, venceremos. Y después aparece la otra frasecita: Chávez vive. Y después agregaron otra frasecita: Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chavista, antiimperialista. O antiimperialista y luego chavista. En fin, la Constitución de 1999 se prestó para eso, a mi manera de ver. Creo, en lo personal, que los militares deberían ser apolíticos, como lo establece la Constitución de 1960. El militar debería guardar su postura solo y exclusivamente por ser militar para defender la patria. Lamentablemente, pues se perdió ese punto de vista. Se le dio libertad a muchos de ellos. A los generales los sacaron de los cuarteles y los colocaron en puestos estratégicos donde podían guisar real, agarrar los reales: Ministerio de Hacienda, Benalum, Siderúrgica del Orinoco. Y imagínate, hasta el mismo, vámonos a un ejemplo, Sudeban, la superintendencia de bancos, es regida por un general. Y uno pregunta, ¿qué carajo sabe un general de cómo se maneja un banco si nunca trabajó ni de cajero? Ahora, ¿qué hace allí? Bueno, eso es parte de ese reordenamiento que creó el chavismo, de colocar líderes en cargos políticos sin conocimiento, sin experiencia y solo por el color de la camiseta o por la consigna, dándole a los militares el cuidado de la salud y bueno, todas las áreas, porque lo que es la alimentación y todo lo demás ha tenido que ver con esto, con ubicar a generales, coroneles en sitios que no deberían estar en un cuartel, deberían estar en una unidad de resguardo, haciendo su papel, entrenando a los soldados, entrenando a los subalternos, pero no. Bueno, déjame tu opinión acá de comentarios. ¿Estás de acuerdo con Rocío San Miguel de que la Constitución no tiene nada que ver? ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjamelo ahí, no olvides dedito arriba. Bendiciones para todas y todos y suscribirte si no lo has hecho.